vamos a la entrevista porque tenemos al doctor Christian Marín Müller con nosotros, a quien le damos la bienvenida, doctor. Gracias por acompañarnos. Y de entrada, hola, mucho gusto. Con estas imágenes, ¿qué le viene a la cabeza? Porque, ¿qué piensa al respecto? Con tanta gente en la calle en Guanacaste, pero la amenaza del Omicron aquí en nuestro país es también muy seria. Claro, bueno, primero, mucho gusto estar acá con ustedes de nuevo y gracias por la invitación. Bueno, yo veo esas imágenes y lo primero que pienso es que por lo menos están todos al aire libre, ¿verdad? Que sabemos que el riesgo al aire libre es mucho más bajo que si esto estuviera ocurriendo adentro. Pero no se nos puede olvidar que el virus también se puede propagar al aire libre si estamos muy cerca de otras personas que estén contagiadas. Entonces, ese tipo de cosas en este momento son bastante riesgosas. Especialmente ante esta nueva variante del virus que parece ser muchísimo más contagiosa. De hecho, podemos ver que la mayoría de gente parece que está con mascarilla, pero también expertos han hablado de que no todas las mascarillas pueden proteger de buena forma contra esta variante. Bueno, yo he visto también circulando algunas noticias en redes sociales de que las mascarillas de tela, por ejemplo, no sirven para nada. Yo creo que eso es incorrecto. O sea, las mascarillas sin duda protegen, tenemos amplia evidencia de que protegen. Las mejores mascarillas para cualquier variante van a ser los respiradores, que son como las N95, las KN95, las KF94. Esas mascarillas reducen, como dice el nombre, un 95% o 94% de las partículas o aerosoles que pasan por ellas. Tienen electroestática y tienen un material muy bueno y si están bien selladas alrededor de la cara, reducen el riesgo bastante. Una mascarilla de tela, al otro lado de la moneda, dependiendo de la calidad de la mascarilla, los materiales y cuánto sella alrededor de la cara, tiene una protección mucho más variable, que puede ir desde el lado más alto a un 80% de reducción de partículas, pero por el otro lado puede reducir solamente 5% de las partículas. Entonces, lo ideal sería que en estos momentos, ante una variante tan contagiosa como lo es Omicron, que todo el mundo pudiera estar usando como mínimo mascarillas quirúrgicas que van a reducir alrededor de un 70 a 85% de las partículas y preferiblemente estas KN95 o KF94, que son en realidad las mejores mascarillas que tenemos a nuestra disposición. Claro, doctor, se habla que la variante Omicron causa una enfermedad leve, más baja que las otras variantes que ya hemos presenciado, que han afectado a muchas personas. ¿Será realmente como una gripe o como un catarro, como se le ha dicho? ¿Deberíamos modificar el comportamiento que tenemos y despreocuparnos un poco? Bueno, primero entendamos que definitivamente el coronavirus no es una gripe, no causa gripe y yo no diría para nada que es una enfermedad leve. Entre las cosas buenas que podemos decir de lo que está pasando en este momento es que a pesar de que tenemos tantos casos alrededor del mundo causados por Omicron, hay un desacoplamiento bastante fuerte de lo que son casos y hospitalizaciones. O sea, a nivel individual, esta variante está causando enfermedad menos severa, menos riesgo de hospitalización, menos riesgo de que la persona termine en cuidados intensivos. Eso es excelente, ¿verdad? Entre todo lo que pudo haber pasado con nuevas variantes, está muy bien que estemos en esta situación. Sin embargo, eso no significa que esto sea una enfermedad leve para nada. Todavía hay gente que se está muriendo, todavía hay gente que necesita hospitalización y encima de eso, aunque se reduzca lo que parece ser en este momento la severidad en más o menos un 50%, si tenemos una gran cantidad de casos, aunque el porcentaje severo sea menor, va a seguir siendo un número muy grande. Entonces ahí es donde se puede complicar mucho esa situación, que tenemos muchísimos casos, siempre van a haber casos severos que se pueden complicar y si hay muchos casos, pues van a haber muchos casos severos. Pero además de eso, tenemos que acordarnos que no todo es hospitalizaciones y muertes. Con este virus también tenemos lo que ya reconocemos que es algo muy común, que es el COVID prolongado, ¿verdad? Tener síntomas más allá de un mes, más allá de varios meses, que pueden prolongarse por mucho tiempo y pueden ser muy debilitantes. Y no entendemos hasta el momento todo lo que esto puede significar.
sabemos que por lo menos en el 50% de las personas que les da COVID, aunque les dé leve, pueden tener algún tipo de entre 50 diferentes afectaciones que estamos llamando COVID prolongado. Entre esas, un 58% de las personas tiene fatiga, un 16% tiene problemas cognitivos, dificultad concentrándose, pensando, alguna gente se le cae el pelo, un 25% de la gente se le cae el pelo, 45% con dolor de cabeza muy fuerte. Entonces, no entendemos exactamente todavía cuáles son todos los impactos que puede tener una infección de Omicron a largo plazo. Entonces, no pensemos que es algo del cual no debemos preocuparnos del todo. Sí podemos tener un poco más de tranquilidad a nivel individual, que si llegamos a contagiarnos, especialmente si estamos vacunados con un esquema completo, no nos vamos a complicar posiblemente, pero no significa salgamos todos a contagiarnos porque no nos va a pasar nada. Eso sería un grave error. Es decir, el impacto de las vacunas es bastante importante y positivo para la persona que contraiga el Omicron. Sí, totalmente, ¿verdad? Las vacunas, si esta versión del virus, esta variante nos hubiera golpeado al principio de la pandemia, estaríamos en una situación realmente terrible. Pero estamos viendo este desacoplamiento entre lo que son casos y casos severos, en gran parte dado por las vacunas, ¿verdad? Hay cierto porcentaje que se debe intrínsecamente al virus en sí, que te parece que infecta un poco más la parte superior del sistema respiratorio y no se mete tan profundamente en los pulmones. Eso se ha visto en algunos estudios de animales, 7 estudios que han ya confirmado eso. Entonces, por sí solo el virus es un poquito menos, digamos, agresivo que antes, pero mucho se debe a que la gran mayoría de las personas están ahora vacunadas, ¿verdad? Un gran porcentaje. Entonces, la enfermedad más severa y las peores complicaciones están ocurriendo en las personas que no se han vacunado todavía. Las personas que están vacunadas con 2 dosis, después de 6 meses, vemos que la protección que esas vacunas confieren ha ido cayendo con el tiempo y tienen más o menos un 70% menos riesgo de hospitalización y de enfermedad severa. Si reciben la tercera dosis, esa protección vuelve a subir a niveles de 92% más o menos de protección contra hospitalización. Entonces, de verdad que las vacunas están teniendo un gran impacto y es parte de lo que está logrando que estemos en una nueva fase de la pandemia, que a pesar de tener este gran impacto de esta variante, estamos todavía en una posición bastante buena con respecto a los problemas severos que puede causar esta enfermedad. Doctor, hay países que están poniendo terceras y hasta cuartas dosis. Por ejemplo, Israel, Chile también han aplicado hasta la cuarta dosis. ¿Qué diferencia hay de aplicarse 2, 3 o 4 dosis? ¿Qué efectos tendría? Bueno, primero pensemos en qué es lo que quiere lograr la vacunación, ¿verdad? La vacuna trata de enseñarle al cuerpo una parte muy reconocible del virus, la espícula del virus, para que el cuerpo, cuando se enfrente al virus real, ya esté preparado para reconocerlo y responder rápidamente. Entonces, una dosis entrena al cuerpo, una segunda dosis lo especializa, ¿verdad? Le dice, ya nos topamos al virus una vez, aquí estamos topándolo otra vez, es importante que nos protejamos contra este virus. Y entonces el cuerpo pone más recursos hacia expandir un poco esa respuesta, protegerse tal vez contra futuras versiones del virus que puedan aparecer y subir el nivel de anticuerpos neutralizantes que pueden bloquear al virus. Una tercera dosis lo que hace es, digamos que el virus fuera un árbol y que tiene diferentes ramas y los anticuerpos buscan agarrarse de esas ramas y las bloquean. Entonces reconocen ramas específicas, ¿verdad? Son muchos anticuerpos diferentes que reconocen las ramas y van bloqueando. Si el virus muta y cambia, es como que alguien llegó y le podó esas ramas. Entonces tal vez los anticuerpos ya no tienen todos esos lugares de donde colgarse.
pero siempre quedan algunas ramas que están disponibles. Entonces, lo que hace la tercera dosis es incrementar la cantidad de anticuerpos que se cuelgan de esas ramas que quedan para poder bloquear al virus. Entonces, una tercera dosis sube más o menos en unas 40 o 50 veces los niveles de los anticuerpos que todavía pueden neutralizar al virus. Entonces, reduce la habilidad del virus de primero infectarnos un poco, pero primariamente de causar enfermedad. Y cualquiera de las vacunas, hasta con las 2 dosis, generan no solo una respuesta de anticuerpos. La respuesta de anticuerpos es una parte de lo que hace. Pero por otro lado, también generan una respuesta que se llama la respuesta celular. Estas son células B, que son células de memoria, o sea, para que podamos recordar al virus y en un evento de infección responder rápidamente. Y también células T, que son como tanques de guerra, que atacan células infectadas y reconocen al virus y lo destruyen. Entonces, esta parte celular no se va perdiendo con el tiempo tanto como lo hace la parte de los anticuerpos. Esta inmunidad celular es como si en vez de reconocer una rama, estuviéramos reconociendo parte del tronco y varias de las ramas al mismo tiempo. Entonces, cuesta mucho más que el virus pueda mutar para escaparse de esta respuesta. Con 2 dosis, una persona tiene bastante protección celular que va a hacer una gran diferencia en lo que tiene que ver con enfermedad severa, ¿verdad? Podemos pensar que los anticuerpos nos protegen primariamente contra tener enfermedad leve, y la inmunidad celular nos protege primariamente de tener enfermedad severa o necesitar hospitalización. Y eso se ha mantenido muy bien y con una tercera dosis sube a niveles muy importantes. Claro. Doctor, ahora usted mencionaba que estudios dicen que a los 6 meses ya se está perdiendo un poco la protección de haberse aplicado la vacuna. ¿Será que tendremos que ponernos cada 5 meses una vacuna de forma permanente? Yo no creo que sea así el caso. Ahora estamos viendo, ¿verdad?, que los anticuerpos son como policías que salen a patrullar, ¿verdad? Buscan al enemigo y si no lo encuentran, pues con el tiempo van dejando de patrullar, ¿verdad? Entonces, esa protección que es contra enfermedad leve se va reduciendo con el tiempo. Ya sabemos que a los 6 meses se reduce significativamente, pero la protección celular se sigue manteniendo. Entonces, va a llegar un punto, digamos, ya con esta tercera dosis o tal vez sea necesaria la cuarta. Todavía los datos de la cuarta no están muy contundentes de cuán necesaria sea, pero yo creo que se va a mantener esa protección celular por un tiempo prolongado. Entonces, conforme vayan bajando los casos del virus, conforme más gente vaya adquiriendo inmunidad, ojalá a través de las vacunas y no a través de infección, pero vamos a ir viendo que ya el riesgo va a empezar a ser menor y menor. Entonces, tal vez sea necesaria una dosis más en algún momento, pero creo que si vamos a tener en algún momento que tener dosis adicionales, van a ser probablemente de vacunas modificadas para parecerse más a nuevas variantes del virus que puedan surgir en un futuro, en vez de ser la misma versión que, por dicha, esa misma versión, a pesar de todos los cambios del virus, sigue protegiéndonos muy bien. Pero en un futuro van a salir versiones nuevas de la vacuna que se adaptan más a cómo el virus se ve en ese momento. Ahora que habla, doctor, de las diferentes variantes que podrían venir en el futuro, ya se habla de Delta Cron, una combinación de Delta y Omicron, el Flurona también. ¿Debemos estar preocupados? ¿Qué es esto primero? Y debería llamarnos la atención de estar muy preocupados de lo que pueda venir. Bueno, hablando primero de estos dos nombres que parecen hasta como un chiste en cierto punto, pues Delta Cron fue un error de laboratorio en realidad. Cuando es lo que parece ser, ¿verdad? El virus sí podría recombinarse, digamos, entre variantes, pero es algo que no hemos visto hasta el momento y parece ser que esto más bien fue un error a la hora de hacer las pruebas, de secuenciar el virus y ver cuál de las variantes era, que ocurrió una contaminación cruzada. Entonces, no creo que sea nada lo que tengamos que preocuparnos. Del lado de Flurona, pues tenemos
influenza y tenemos el coronavirus y cualquiera de las dos nos puede infectar y pueden infectarnos al mismo tiempo. Esto no es algo nuevo, ha pasado desde los primeros días de la pandemia y tampoco es algo que tengamos que preocuparnos. Sin embargo, sí pueden surgir nuevas variantes y entre más chances tenga el virus de copiarse libremente, más errores va a cometer y más oportunidades hay de que surjan variantes que sí puedan ser preocupantes en un futuro. ¿Verdad? No hay nada que nos diga que Omicron va a ser la última variante que va a surgir y que aquí va a ser el punto final de la pandemia. Entonces, ¿cómo podemos combatir eso? Pues vacunándonos para que el virus no tenga tanto chance de replicarse y reduciendo los contagios usando las otras medidas que ya conocemos, ¿verdad? Si logramos contener la cantidad de casos, vamos a contener las oportunidades que el virus tenga para formar variantes nuevas que puedan llegar a ser problemáticas. Doctor, pero hay expertos que han mencionado que o dicen que Omicron podría ser el principio del fin de la pandemia, el comportamiento que tienen a través del tiempo los virus. ¿Usted coincide con ese pensamiento o qué opina al respecto? Bueno, no hay ninguna razón para pensar que un virus se vaya a seguir atenuando y que siempre va a hacerse menos virulento, ¿verdad? Por dicha, eso es lo que está pasando, pero este es un proceso al azar. Entonces, ¿verdad? No podemos decir con toda certeza que esta va a ser la dirección que se va a mantener, ¿verdad? Más bien si vemos Delta iba en una dirección de ser un poco peor y apareció Omicron. Y Omicron no surgió de Delta, sino que ya venía en una línea separada desde hace un tiempo. Entonces pueden surgir variantes no solo descendientes de ciertas otras variantes, sino también aparecer por otro lado. Entonces creo que no podemos decir que esa siempre va a ser la dirección. Sin embargo, para mí yo creo que sí estamos en un punto donde ya podemos vislumbrar el final de la pandemia y más que nada porque estamos viendo que a pesar de tener esta nueva variante tan contagiosa que hubiera sido terrible hace 2 años, estamos viendo un gran cambio, estamos viendo que las vacunas están teniendo un gran impacto, que todo lo que hemos aprendido en los últimos 2 años de cómo cuidarnos y cómo protegernos está teniendo un gran impacto. Entonces, ojalá que sí estemos ya entrando en la parte final de la pandemia. Yo espero que ya este sea el último año que tengamos que estar en este tipo de situación. Todos, doctor, creo que Pero todos. sí, sí, claro, todos nosotros, ¿verdad? Ya estamos todos cansados, todos hartos de lo que está pasando, pero creo que podemos ser optimistas, pero tenemos que seguir siendo objetivos y realistas, Claro. ¿verdad? Necesitamos seguirnos cuidando, necesitamos seguir siendo firmes un poquito más y poco a poco vamos a ver que esto se va a ir convirtiendo de nuevo en la normalidad que tanto añoramos. Pero otras cosas que también están en constante cambio son los protocolos de atención a los diferentes aspectos de la pandemia. Y Estados Unidos hace poco acortó los periodos de aislamiento de 10 a 5 días. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Se debe aplicar eso también aquí? Porque en nuestro país creo que todavía no se ha reducido esa cantidad de días de aislamiento. Bueno, aquí hay varios temas, ¿verdad? Ahorita en Estados Unidos hay una situación preocupante del hecho de que el virus está contagiando a tantas personas que ya hay varios sectores de la economía que están siendo muy afectados, no están quedando trabajadores, no solo en el área de salud, pero en muchas otras áreas. Entonces, los CDC tomaron la decisión de acortar ese plazo de aislamiento a 5 días y lo hicieron tomando un riesgo, digamos, calculado. No es que de repente el virus, el tiempo de contagio del virus se haya cortado a la mitad, sino que lo que están diciendo es que la mayoría de la gente a los 5 días ya no va a ser contagiosa. Entonces están tomando un riesgo calculado. En realidad, más o menos el 31% de las personas va a seguir siendo contagiosa después de ese día 5. Pero bueno, la mayoría no. Entonces ellos están tomando ese riesgo diciéndole a la gente que después de esos 5 días puede usar una mascarilla buena,
reducir interacciones solo a las necesarias y salir de su casa. Yo espero que no lleguemos acá a un punto donde sea necesario tomar esa decisión. Pero bueno, ¿verdad? Nada más acordémonos que la biología del virus es una cosa, cuánto tiempo la gente siga siendo contagiosa es una cosa y sigue siendo más o menos, ¿verdad? Que para 5 días hay 30% de personas que siguen contagiosas. Entonces, lo ideal sería tal vez poder agregarle a esas indicaciones de los CDC una prueba, tal vez una prueba de antígenos o 2 pruebas de antígenos para saber que uno ya no es contagioso a la hora de salir de ese aislamiento. Aquí en el país, doctor, los últimos días de diciembre también se aprobó por parte del Ministerio de Salud el uso de pruebas rápidas. ¿Funcionan tan bien, son tan certeras, dan tanta seguridad como una prueba PCR? ¿Qué se sabe? Correcto, bueno, yo estoy muy contento que ya se haya autorizado poder traer ese tipo de pruebas al país. Creo que hay que entender para qué sirven las pruebas y cuál es el propósito, ¿verdad? Entonces, la forma de pensarlo es así, si yo me infecto en el día 0, después de un día más o menos, el virus empieza a replicarse en mi cuerpo y el nivel de virus va subiendo y subiendo hasta que llega un pico cuando ya el cuerpo logra combatirlo y empieza a caer de nuevo. Entonces, conforme el nivel de virus va subiendo, llega un punto donde hay suficiente virus en el cuerpo que la prueba de PCR que detecta ARN o ácidos nucleicos del virus ya empieza a funcionar, ya puede detectarlo. Es una prueba muy sensible, la de PCR, entonces se ocupa muy poquito virus para poder detectarlo. Por eso es que es la prueba de diagnóstico más importante, más usada. Entonces el nivel de virus va subiendo, llega a un punto donde ya la prueba PCR lo detecta, sigue subiendo y cuando uno llega a ser generalmente contagioso, ya hay suficiente virus para que la prueba de antígenos que detecta proteínas del virus ya pueda detectarlo. Entonces, las pruebas de antígenos son menos sensibles que las de PCR porque requieren más virus para detectarlo, pero son muy buenas al detectar cuando uno es contagioso. Entonces, yo las veo más como herramientas adicionales a lo que es el diagnóstico para poder saber que no somos contagiosos en cierto momento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si voy a ir a una boda o a una actividad y estoy preocupado porque tuve algún contacto con alguien que no fue muy seguro, Sí. entonces me puedo hacer la prueba y sé que por lo menos por las próximas horas que voy a estar en ese evento, el riesgo de que yo sea contagioso es mucho menor. Así es Doctor, como deberían ser utilizadas. claro. Doctor, ahora usted mencionaba que se puede vislumbrar quizá el final de la pandemia, pero ¿de qué depende que llegar a ese final sea en corto, mediano o largo plazo? Porque lo podemos estar viendo, pero puede estar a muchos meses de distancia. ¿De qué dependería que lleguemos rápido a ese final de la pandemia? Bueno, creo que el determinante más importante sería que podamos vacunarnos todos, ¿verdad? Que toda la gente esté lo más protegida posible, ojalá con 3 dosis la mayoría de las personas o todas las personas. Eso va a ayudar a que se reduzca transmisión, que se reduzca la posibilidad de que surjan variantes y todos los otros problemas que que trae este virus, ¿verdad? Ese sería lo número 1. Número 2, que podamos seguir tomando las medidas adecuadamente. Ya entendemos, por ejemplo, desde hace bastante tiempo que el virus se propaga no por superficies, no por tocar cosas, sino primariamente por el aire, a través de aerosoles que se pueden acumular en espacios cerrados. Entonces, hay varias medidas que se pueden tomar. Se puede medir la calidad del aire utilizando monitores de dióxido de carbono que miden el aire que ya sale de los pulmones de alguien y que se puede acumular en un espacio cerrado. Sabemos que podemos abrir más ventilación, ¿verdad? Mejorar la ventilación de los espacios y, por supuesto, usar las mejores mascarillas posibles. Entonces, todas estas cosas en conjunto nos van a ayudar a que poco a poco vamos teniendo menos riesgos asociados a la infección, se van desarrollando nuevos medicamentos. Ya solo hace pocas semanas salieron 2 medicamentos nuevos que reducen la mortalidad muy significativamente y vamos a ir mejorando
la ciencia, hasta que llegue un punto, espero que pronto, no puedo decir cuándo porque nadie puede decir qué va a pasar en el futuro, pero creo que vamos a pasar esta ola que va a ser tal vez un poco difícil con todos los casos que podrían ocurrir, y después poco a poco vamos a entrar en una nueva fase de la pandemia donde ya nos vamos a sentir más cómodos, y vamos a empezar a poder retomar esa normalidad. Sin embargo, tenemos que acordarnos que pueden pasar muchas cosas, pueden surgir otras variantes, y tenemos que simplemente estar preparados para ser flexibles, siempre optimistas, siempre pensando que ya hemos pasado cosas muy difíciles y que ya están por terminar, pero tenemos que seguir siendo firmes, tenemos que seguir cuidándonos, y pronto pasará. Y por favor, si conocen a alguien que no se ha querido vacunar porque tiene dudas, porque todavía no está seguro si lo quiere hacer o no, importante guiarlos a la información correcta para que podamos protegernos todos de la mejor manera. Sí, doctor, esperemos que sí, que esté cerca ese final. Doctor Cristian Marín Müller, muchas gracias por habernos acompañado estos minutos, muy amable. Muchas gracias, un gusto. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que repase todo el contenido disponible.